Y hoy vamos a comenzar, podríamos decir que una serie, y que amenazo con estar un rato por acá. Claro, si me lo permiten ustedes y el pastor y Dios y la gente, el mundo, no sé, quien tenga que ser. Y no sé qué tanto les vaya a volar la cabeza lo que les voy a compartir el día de hoy. Digamos que hoy sí me voy a explayar un poquito. Amenazo con de un versículo sacar una serie que aproximadamente va a durar un mes. Y es cuando nos clavamos mucho en la palabra y usamos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Afortunadamente vivimos en una época donde hay mucha información y a veces hasta nos falta tiempo para analizar todo lo que podríamos ser. Entonces les voy a dar una probadita de lo que se le conoce como exégesis. El estudio exacto de todo lo que hay, un poquito de hermenéutica también, algo de historia. Y vamos a ver por qué es importante. Y la predicación pasada les hablé de algo interesante y hablábamos de los héroes, de quién eran los héroes y cómo podríamos verlos. Si no lo han visto, pues los invito a que den una revisada a la predicación pasada. Pero en esa fue donde lancé mi amenaza de que a lo mejor hoy regresaba, y pues regresé. No porque me dieran permiso, sino porque no quería nadie predicar y el pastor no estaba por acá. Ahí los que están en Meet pueden ver que anda ahí batallando en la central camionera de regreso para la ciudad. Pero bueno, el punto es de que pues, ni modo, me tocó a mí y les lancé una pequeña pregunta y era la siguiente. Era, ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Y en esto de los héroes hay algo interesante, quiero compartírselos porque me llamó mucho la atención cuando estuve buscando lo de los héroes. Y era una frase de un comediante, porque está la frase de que no conozcas a tus héroes. Y esta parte de no conocerlos es porque muchas veces te vas a decepcionar, porque vas a decir, ay, y este comediante, y perdón por el lenguaje que voy a usar, pero creo que lo expresa bastante bien el punto a donde quiero llegar, y es que dice, pues todos aquellos que dicen que no conozcas a tus héroes es porque tienen héroes muy mediocres. Bueno, es otra palabra, pero ahorita mejor la cambié. Porque yo acabo de conocer a uno de los míos y la verdad estoy totalmente satisfecho. Y en esta parte, cuando veíamos héroes y nos referíamos a Jesús, me llamó mucho la atención esa parte de que, ¿cuántas veces nos decepcionamos nosotros de Jesús? Y quizás sea porque no lo conocemos. Y es ahí donde quiero hilar esta parte de que, ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Y afortunadamente no depende totalmente de nuestro conocimiento, sino que Dios, en su infinito amor, ayuda a que sea por revelación. Y a veces no necesitamos conocerlo tanto. Sin embargo, cuando más lo conocemos, más lo amamos y más queremos compartir de él. Y es por eso que hoy te voy a compartir algo que durante ya un rato les he estado diciendo respecto a un libro de la Biblia llamado Juan. Y vamos a ver por qué tanto insisto en que Juan 1 es el capítulo más impresionante de toda la Biblia, donde viene la revelación más grande que existe en el universo. Y alguna vez diciendo esto, alguien me cuestionó y me dijo, ¿no estás exagerando? O sea, yo he leído Juan 1 y pues tiene cosas interesantes, pero como que estás exagerando, Sam. Y quizás sí, a lo mejor es parte de mi condición como estar dentro del síndrome de espectro autista, en el que ya me alucino con cualquier cosa a lo mejor, pero hoy quiero compartirte un poquito de por qué digo estas palabras, de que Juan 1 es
una revelación impresionante. Y sí, me atrevo a volver a repetirlo. Una de las más grandes revelaciones que existen en el universo. Así, a ese nivel la pongo. Y no va a haber nada hasta ahorita que me quite de esa idea. Y vamos a ver, vamos a estudiar un poquito. ¿Y por qué te digo todo esto? Y sí, no solamente nos vamos a basar en un solo versículo. Y aquí vino una pregunta que quiero hacer y que seguramente los que ya tienen el título ahí, si lo están viendo en YouTube o en Facebook, ya lo saben. Y es una pregunta muy sencilla, pero que involucra muchas cosas. Y es, ¿quién es Jesús? Y aquí empezarían las respuestas románticas de algunos, de que no, para mí lo es todo, es el mayor hombre que existe en la humanidad, no sé, usar mucha poesía a lo mejor, frases bonitas, y realmente todo eso sería Jesús. Pero me llamó la atención cuestionar un poquito de qué es lo que dicen los demás que es Jesús, los que no conocemos aunque sea un poquito de él. Y me fui a las principales religiones del mundo y empecé a ver que para ellos quién era. Y vamos a ver algunas cuantas, y realmente no es en su comprensión todo lo que implica. Dentro de cada religión hay divisiones, hay quienes sí creen, hay quienes no creen, hay otros que dicen que no existió, en fin. Voy a irme por los más comunes, no que sean en su totalidad eso. Y vamos a ver al primer grupo. El primer grupo es el Islam. El Islam reconoce a Jesús, que su nombre es Isa en árabe, como un importante profeta y mensajero de Dios. O sea, sí lo reconocen, pero solamente como eso, como un importante profeta y un mensajero de Dios. No lo consideran divino ni hijo de Dios. Aquí ya empezamos mal. Y creen en su nacimiento virginal y en sus milagros, pero no en su crucifixión o resurrección. Y quizás si conoces un poquito de lo que es el Islam, entiendes por qué este punto es tan importante y el por qué hay esta gran división entre cristianos y islamitas, odio y muchas otras cosas. Pero ese no es el tema de hoy, así que vamos a dejarlo. Otro, el judaísmo, que al parecer tendríamos mucho en común, pero uno de los grandes defectos, o podríamos decir una de las grandes diferencias, precisamente es Jesús. El judaísmo generalmente no acepta a Jesús como el Mesías profetizado. Lo interesante del judaísmo es de que el tema que vamos a ver hoy, si lo analizaran un poquito, cambiarían totalmente su comprensión de lo que es Jesús. Pero ahorita lo vamos a ver. Lo ve como una figura histórica, posiblemente un rabino o maestro judío. Posiblemente. O sea, ni siquiera tienen una totalidad de considerarlo así, porque muchos, dentro de sus creencias, lo ven como un signo de debilidad al ponerlo a esa estatura. ¿Por qué? Porque no tuvo una educación teológica como muchos de los rabinos. Es ahí donde no les entra esta parte, pero eso también es tema de otro estudio. Y no acepta su divinidad ni su rol como Salvador. El principal motivo de división entre el cristianismo y el judaísmo es este. Otra religión muy conocida es el hinduismo. Algunas corrientes consideran a Jesús como el avatar, la encarnación divina. Aquí ya vemos un poquito más de aceptación, o un gran maestro espiritual. Hay las corrientes, les digo, dentro de las mismas religiones hay muchas divisiones. No es una figura central en la religión, pero es respetado por muchos hindúes. Así de que aquí curiosamente, aunque parecería la más alejada tienen más consideración sobre Jesús, pero no al grado principal. Es uno de tantos más y no solamente algunos lo respetan como tal. Otra religión que seguramente has escuchado es el budismo. Ellos ven a Jesús como un bodhisattva, o como se diga esa cosa. O sea, un ser iluminado para pronto. Ellos respetan sus enseñanzas éticas y morales, encontrando similitudes en las enseñanzas budistas. De nuevo, solamente respetado, mas no al grado que lo tienen
en el cristianismo. Otro, a lo mejor no lo has escuchado mucho, que es el bahaísmo, que es una religión abrámica con un dios monoteísta. Es una religión que ha estado adquiriendo fuerza, pero realmente no tiene una fuerza como las demás, aunque lo interesante de aquí es de que un comerciante simplemente dijo, yo soy el enviado de Dios, y empezó la religión. Y ellos reconocen a Jesús como uno de los manifestantes de Dios, junto con otros fundadores de religiones. O sea, hace uno del montón, como diríamos por acá. Y las culturas seculares, aquellos que realmente no tienen alguna religión, generalmente ven a Jesús como una figura histórica importante que tuvo impacto significativo en la cultura y en la historia mundial. Algunos nos atrevemos a decir, pues dividió la historia, así de importante es. Ellos no lo ven tanto así, simplemente que como el cristianismo tuvo mucha fuerza por ahí del siglo III, ellos dicen, pues por eso se adoptó, no es porque realmente fuera tan importante. Así es como lo ven ellos. Y las interpretaciones varían desde verlo como un líder revolucionario hasta como un filósofo moral. Realmente también no le dan el grado, al ser que ellos no creen realmente en una deidad. Y ahora vienen los que conocemos más nosotros, que es el cristianismo. El cristianismo considera a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías profetizado. Esto la mayoría de nosotros lo conocemos y lo consideramos. Creemos en su naturaleza divina y humana. Perdón, otro más es, ve su muerte y resurrección como centrales para la salvación de la humanidad. Y esto ya se parece en algo que más conocemos. El detalle es de que aún dentro del cristianismo hay muchas divisiones que estos enunciados, estos puntos, realmente no todos lo creen, o muchos dicen que lo creen, pero realmente nunca hemos estado en una posición para decirlo. Sí, lo creo. Y sí, como estás pensando, aquí es donde viene el punto de la fe. Pero hay algo muy interesante, que muchos de nosotros a veces no conocemos lo que dice la Biblia del mismo Jesús. Nos basamos en predicaciones, nos basamos en lo que nos han contado o lo que creemos que alguien dijo. Porque a veces ni siquiera ponemos atención en las predicaciones o en los estudios que hemos tomado. Y en esto, ahora sí que ayer, comencé a dar una clase que no había dado nunca, y me empecé a dar cuenta de esta situación de que muchas veces creemos cosas que pues ni al caso, y no sabemos realmente por qué somos salvos, o realmente si la Biblia en toda su extensión de la palabra habla de Jesús. Y este es como que mi reto personal dentro de esta clase, el empezar a hablar y decirle realmente lo que es nuestra salvación, nuestra redención, quién es Jesús y por qué es tan importante conocer este tipo de cosas. Y aquí es donde de nuevo te vuelvo a hacer la pregunta que estaba ahí. ¿Quién realmente es Jesús? Y de todas las aberraciones que acabamos de ver, algunas son ciertas, algunas no. Religiones ya vimos que ni siquiera consideran a Jesús como Hijo de Dios, o algunos simplemente lo narran como a una persona más, de unas del montón, un maestro sí, pero de tantos que hay, como hay. Y es el punto que vamos a estudiar el día de hoy y durante este mes. ¿Quién realmente es Jesús? Y antes de continuar, quiero sembrarte una idea y quiero que la tengas bien presente porque va a tener mucha trascendencia a lo largo de todo lo que vamos a estudiar. Porque muchos de nosotros quizá pensemos lo que te voy a poner ahorita en pantalla, que el tema principal del ministerio de Jesús fue la iglesia, pero esto no es verdad. Realmente no lo fue. De hecho, vamos a ponerlo en pantalla completa. El tema principal del ministerio de Jesús no fue la iglesia. No sé si tú también lo pensabas, pero no lo fue. De hecho, la palabra iglesia
Los evangelios solamente lo registran 2 veces y, perdón, ya te quité los versículos, pero son esos dos que están ahí, Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Solamente se menciona la palabra iglesia en los evangelios en 2 ocasiones. Y no sé si te sorprende tanto como cuando yo lo descubrí. Solamente se menciona la palabra iglesia 2 veces. En cambio, hay otro tema central, que es el reino de Dios. Y esto se menciona 120 veces, esta palabra. Y te la pongo ahí en grande porque también ahí está el griego en el que está. En Basilio tu terau. Es lo que dice ahí abajo. El reino de Dios. Ese es el tema central del discurso, del ministerio de Jesús. No la iglesia. Y esto cambia totalmente una perspectiva cuando dices, entonces no es la iglesia, no es lo que tanto hacemos, lo que después empezaron a predicar, lo que empezaron a dar. Aquí es donde viene el problema de las traducciones y el por qué te puse esta parte de griego que está ahí en azulito, que no vamos a estudiar griego, yo no sé griego, conozco algunas palabras, veo y analizo algunas cosas, porque es muy interesante verlo. Y hoy todo va a girar sobre una palabrita en griego. Sí, una sola palabra en griego va a llenar todo lo que vamos a empezar a conocer de Jesús. Vamos a ver una pizquita de todo lo que fue la cultura judía en un entorno griego conquistado por los romanos. Lo interesante de todo esto es de que cada punto que vamos a analizar fue precisamente lo que hizo que Jesucristo fuera lo que es. Aunque muchos no le den el crédito, aunque muchos piensen que no es Dios, aunque muchos, todos lo tienen en un lugar, todos lo conocen, todos tienen conocimiento al menos de algo básico de Él. Y es porque Dios preparó todo para que en el momento preciso, en el momento indicado, en la época indicada, todo cayera en su lugar y pudiera ser esta revolución que fue Jesucristo. Y hoy vamos a ver un pequeño y vamos a ver un versículo, como te dije, que va a ser nuestra base, que es Juan 1:14, parte del capítulo que te digo que donde viene todo. Y alguien, un youtuber que se llama Lucas Manguín, él narra este versículo como el más importante de toda la Biblia. Él lo considera así. Yo no sé si podría llegar a considerarlo. Para mí es Juan 1:1, el más grande versículo que existe. Y ahorita vamos a ver por qué. Aunque él dice que es Juan 1:14. Cada quien tiene su favorito. Pero coincido mucho en que este versículo es uno de los más importantes. Y más importante que Juan 3:16, más importante que cualquier otro versículo que me puedas nombrar. Y ahorita vas a ver por qué. Y antes de, bueno, vamos a leer este versículo. Y seguramente ya lo conoces, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: entonces la palabra, ahí está en griego esa palabrita que significa logos, ahorita vamos a ver un poquito de ella, se hizo hombre. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Este es el versículo que quería presentarte hoy, y en el que vamos a estar analizando hoy cada una de estas palabras, cada una de estas cosas. Ya te adelanté una por ahí que la puse en griego, que es la palabra logos. Pero quiero que veamos algo interesante y que cuando lo encontré me gustó mucho y quiero compartírtelo contigo. ¿Qué es esto? Vamos a escuchar este versículo en el idioma en que fue escrito. Espero que se pueda escuchar bien. Nomás hice una prueba, espero que no me equivoque. Y si no, pues bueno, se las debo y se los pongo por ahí. Pero vamos a ver si lo podemos escuchar. Και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος
και αληθείας. Como ven, no podría haberlo dicho yo, está totalmente en griego. De hecho, si gustan, después les paso de dónde saqué eso. Es una persona que se dedicó a leer todo el Nuevo Testamento en griego. Está muy interesante. Pero ¿por qué quise ponértelo en griego? ¿Por qué quise compartirte eso? Porque lo interesante de estos versículos, de cada vez que se compartía o se leía la Biblia, normalmente los primeros versículos eran como un himno para cada lector de aquella época. Lo cantaban, era un canto. Por eso ahorita al oírlo quería que lo pudieras experimentar, que pudieras oírlo en su idioma original. ¿Y por qué tiene tanta trascendencia? Y podríamos decir que toda la Biblia se resume en este versículo. Y eso es lo interesante y lo bonito de eso. Y solamente son 23 palabras en el griego koiné. Ya habíamos hablado un poquito de lo que era el griego koiné, el griego que se hablaba comúnmente en aquel entonces. 23 palabras que resumen todo lo que podríamos conocer y considerar de Jesucristo. Ahora, antes de empezar a ver algunas cosas, y como ves, ahora sí me voy a estar yendo totalmente en mis apuntes porque lo que te voy a contar a continuación es bastante extenso, a lo mejor un poquito complicado para algunos de nosotros, pero créemelo, vale la pena darle una revisada. Y voy a tratar de ser lo más sencillo que pueda. A veces cuando le digo a mi esposa no me quiero clavar tanto, y es mi ancla, desgraciadamente ahorita no está aquí a mi lado para jalarme y decir ya bájale, cálmate por favor, como dicen por ahí. Pero vamos a ver qué puede salir, ¿no? Así que, si ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan predicar, no? Y vamos a comenzar. Te voy a dar un poco de contexto, porque es importante para analizar lo que Juan trató de decir. En primero, son 23 palabras, como te decía, del griego koiné. Lo interesante también que evangelio, el evangelio de Juan fue el último en escribirse, aproximadamente a finales del siglo I. Para aquel entonces ya no había ningún testigo presencial de Jesús, solamente Juan. Ya habían muerto todos y entonces ya no había testigos oculares. Y ahora venía un reto muy ¿cómo decirlo? Muy complicado, un gran reto, que era anunciar a Jesús no solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un concepto de lo que era un Mesías, de lo que era un Salvador, pero ahora trata de comunicarle el Evangelio, trata de presentar a Jesús a personas que en primera no sabían ni siquiera que era un Mesías, no lo necesitaban, no tenían el concepto. ¿Cómo les vas a predicar eso? ¿Cómo le puedes decir que es el Salvador? Sí, la mayoría de los ciudadanos romanos, al contrario, decían, pues yo ya tengo un Salvador, el Imperio Romano ya me salvó, ya tengo al César, ya tengo al emperador que nos salvó. ¿Me explico? Somos la nación más poderosa del mundo. ¿Cómo tú me vienes a platicar de un Salvador cuando tú eres esclavo, cuando tú eres ahí? ¿Se dan cuenta de lo complicado que el reto que tenían enfrente? Y los otros 3 evangelios, los evangelios sinópticos, esos evangelios habían sido normalmente escritos para personas que ya conocían estos conceptos. Juan viene con esta parte de que, ¿y los demás? Aunque Lucas también usa este tipo de lenguaje, también él se enfatizó más en la cultura y habló del nacimiento de Jesús y vemos lo de los pastores, vemos lo que pasa, pero Juan no. Es por eso que quizá Juan va directamente al grano y quizá por eso Juan escribe de la forma en que vamos a estudiar un poquito ahorita. Ya cambió totalmente el significado. Lo interesante es de que de los evangelios sinópticos, 2 de ellos eran judíos y Lucas no lo era. Pero el que escribe toda esta revelación para una humanidad es Juan. Y Juan tiene algo muy interesante ahí.
Como les decía, estos primeros versículos normalmente se leían cantando, eran como un himno. Cada prólogo de cada libro era un himno, se cantaba de esta manera. Y Juan empieza a contar las cosas, ya no como Lucas desde el principio y dando una genealogía o como Mateo, sino simple y sencillamente, ahora de ponerlo en un lugar geográfico, ahora de contar exactamente cómo fue, él lo empieza a contar de una manera sin un lugar, sin un tiempo en específico. Empieza desde el comienzo de la creación, de hecho mucho antes. Y ahorita vamos a analizar un poquito eso. Lo saca de cualquier contexto. ¿Por qué? Porque ya no ve a Jesús como alguien, como una persona solamente, sino lo ve como un todo, como ese Dios todopoderoso que es. Por eso mi insistencia de que es una de las revelaciones más grandes que existe en todo el universo. Y todo con una sola palabra que empezó a utilizar y es la que vamos a estudiar el día de hoy. Una palabra que ya conoces que se llama logos. Logos se puede traducir de muchas maneras. De hecho, en algunas traducciones habla de esto de logos, lo pone como verbo. Pero realmente también se puede traducir como palabra, como lo acabamos de ver en la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce como la palabra. Pero es el mismo significado. Algunos le dan más fuerza al verbo, pero ahorita vamos a ver que en sí logos como tal, esta palabrita solita, tiene más fuerza de lo que nosotros podríamos creer. Y empieza con esta palabra por una razón. Y esa razón es la que vamos a develar el día de hoy, la que vamos a tratar de escudriñar. ¿Por qué usar esta palabra? Y es que cuando se usa esta palabra tenemos que ver tres cosas. La primera, una viene de la teología judía. Sí, no se olvidó totalmente de ellos porque era importante y además viendo que en el contexto Jesucristo era judío. La primera cosa que nos viene con la palabra logos es la teología judía. La segunda viene de una filosofía griega. Y la filosofía griega realmente, si nos ponemos un poquito a analizarlo, vamos a darnos cuenta de que era demasiado fuerte, tenía demasiado peso. ¿Por qué? Recordemos que los romanos conquistaron a los griegos. Y aún así, la filosofía griega tenía mucho mayor peso que la romana. Y de hecho, los romanos adquirieron muchas costumbres de los griegos. Imagínense qué tan fuerte eran. Entonces el uso de la palabra logos tenía mucho más sentido. Otra cosa que quiero que tratemos de analizar es de que, imagínense qué tanto peso tenía, de que no se hablaba latín, se hablaba griego. Entonces ya podrán ver ahí el peso de todo eso. Pero bueno, esta cosa de logos viene también de ahí. Y pues estamos hablando en el idioma también griego. Y la última viene de una etimología aramea. Y ahora vamos con algo que es un poquito complicado, pero voy a tratar de ser lo más práctico posible, porque vamos a empezar a analizar cada cosa. Y vamos a primero con la parte de la teología judía, en esta palabrita logos. La palabrita logos habla de un principio y Juan trata de darle esa, como que ocultar o develar el Génesis dentro de su presentación, de que en el principio era la palabra. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el inicio de Génesis 1? En el principio Dios creó los cielos de la tierra, ¿cierto? En el principio. ¿Y cómo empieza hablando Juan en su presentación de lo que es el Evangelio? En el principio era la palabra, o sea, era el logos. Lo está poniendo desde el principio de la creación. El explicarles el Génesis era complicado, era mucho rollo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a presentar desde el principio quién es Jesucristo. Y va desde antes de la creación.
derrumbando cualquier argumento que tenga que ver con que Jesucristo fue creado, que es una de las cosas más heréticas que he escuchado en estos últimos tiempos, que curiosamente están teniendo fuerza. Y es ahí donde tenemos que conocer precisamente esto. ¿Por qué? Porque debemos de conocer a Jesús. No fue creado, Él es Dios. No es creación, Él es Dios. Por eso esto es tan importante, de que en el principio era el Logos. Y aquí estamos viendo de que a los judíos le está dejando claro de que no nació apenas, no de repente se hizo hijo de Dios. Jesucristo está desde antes de la creación. Y ahí viene este guiño para los judíos, para que digan, ah, estás usando la misma palabra que se utiliza para hablar de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan exacto esto. Porque dirás, bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y ahorita me estás hablando de griego. ¿Qué razón tiene? ¿Por qué me estás diciendo esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero por eso empieza usando esto en Juan 1:1, que como te digo, para mí es el versículo más importante de la Biblia para mí. Y vamos a estudiar ahorita el 14 y después vamos a estudiar el 1, pero eso será en otra ocasión. El punto es de que aquí viene con esta presentación de Juan 1:14 lo que te acabo de decir. Por eso se empleó esta palabra, logos, ¿ok? En la teología judía. Pero ahora viene la filosofía griega, que como te digo tenía un impacto bastante fuerte. ¿Cuál es esta situación? Bueno, era utilizado principalmente esta palabra por filósofos y pensadores. Las escuelas filosóficas, logos, tenía un significado. ¿Y cuál era ese significado? Es esto que dice aquí. Hablaban de logos como algo que da orden y propósito a nuestra realidad confusa. Orden y propósito. Dos palabras muy fuertes en cuanto a lo que se refiere a logos. Por eso, al Juan estar utilizando la palabra logos, tiene una fuerza totalmente más que poder haber usado cualquier otra palabra. ¿Por qué? Porque da orden y propósito. Ah, entonces, vino el logos. ¿Y el logos qué nos va a dar? Orden y propósito. Al usar estas palabras para los griegos era algo muy importante. Y había, bueno, de quien nos va a hablar Juan, que es el logos, nos va a dar orden y propósito. Va a darnos más fuerza de la que deberíamos de tener. No solamente estamos hablando de cualquier maestro, además de que ya vimos desde que Él fue antes de la creación. Entiendo, es un Dios que va a traer orden y propósito. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿De por qué se empezó y por qué es tan importante que se usara esto? Ahora, hay un pensador griego que es contemporáneo de la época de Jesucristo, que trató de combinar la filosofía griega con la judía. Trató de hacer como que más digerible esta parte de la cultura, porque sabemos que entre divisiones de culturas es muy complicado, y yo te lo he comentado muchas veces. Para poder entender mejor la Biblia tenemos que irnos a la época en la que fue escrita y el público objetivo, que fueron los judíos, las personas que están ahí. De hecho, ahorita estamos haciendo este ensayo de vamos a ver por qué esta palabra es tan importante y por qué revela grandes cosas de lo que es la personalidad de Jesucristo. Y este filósofo griego llamado Filón de Alejandría trató de hacer esta sinergia. El problema es de que pues obviamente es muy complicado y muchos pues, no le entenderíamos como tal, pero algo que dijo nos ayuda a entender qué tanta fuerza tenía esta palabra logos, en esta cultura griega. Y es esto: el logos era una especie de puente o intermediario que podía conectar a Dios infinito con la humanidad finita. Es como pudo dar a entender lo que era el logos, un intermediario o un puente que puede conectar a este Dios infinito del que está hablando Juan desde el principio, de que
no fue creado, que es Dios desde el principio, con una humanidad finita, o sea, con nosotros. Este Logos, Jesucristo, es el que iba a dar este puente, esta conexión. Y si conocemos un poco la Biblia, sabemos que Jesucristo iba a ser un intermediario, un mediador. La única conexión que tenemos nosotros con nosotros finitos, con el Dios infinito. ¿Nos damos cuenta la importancia de esta palabra, el Logos? Al usarla, a ser intermediarios, esta conexión con el Dios infinito. Pero ahora viene algo que podría hacerse un poquito complicado, que es conectarlo con la etimología aramea. ¿Por qué? Porque el arameo como tal, como lengua, tiene ciertas cosas, y voy a tratar de ser lo más breve y que podamos entenderlo. Y es aquí donde viene toda la revelación más fuerte. ¿Por qué? Porque en la etimología aramea tiene algo interesante. Y quiero primero empezar con esto como introducción. Después del exilio de Babilonia, los judíos fueron adoptando el idioma arameo como lengua franca. De hecho, Jesús mismo lo hablaba. Jesucristo hablaba arameo, también hablaba griego y obviamente hebreo. Pero con este exilio, cuando fueron allí, adaptaron esta lengua, el arameo. Después empezaron a traducirlo al griego. Pero antes de eso, al ser la lengua aramea la más hablada y la empezaron a adoptar, empezaron a convertir los textos hebreos, los textos sagrados, al arameo. ¿Para qué? Para que más personas pudieran tener acceso a él. Además de que era muy hablada en aquel entonces, era muy práctica. El detalle, de nuevo, en las traducciones tenía que haber ciertas adaptaciones, como lo que vimos en la predicación pasada. ¿De qué? De que cambian muchas veces, y depende de cómo traduzcas, es como se va a interpretar el texto. Y ahí venían estos cambios que vamos a ver ahorita. Y como les dije, los textos sagrados de Israel se tradujeron del hebreo al arameo. Empezamos de traducción en traducción y empezamos a tener todas estas situaciones. Ahora, el problema con el arameo era de que sus traductores estaban más acostumbrados a usar cosas alegóricas para describir algo. Y tuvieron un gran problema cuando se empezaron a dar cuenta de que, bueno, este Dios hace cosas y como que no les cuadraba esto, les hacía ruido. Hace cosas como lo hacen los hombres. O sea, Él hace cosas, Él pronuncia discursos, Él habla. ¿Cómo podríamos hacer esto? Y es ahí cuando empezaron a tener problemas con esta traducción. Ellos acostumbrados a las cosas alegóricas, ¿cómo voy a poner eso de un Dios infinito? Costaba trabajo, es un poco complicado. Y ahí es donde viene una palabra utilizada en arameo que se llama memra. ¿Qué es esto de memra? Esta palabra después se traduciría, perdón, me adelanté un poquito. Esta palabra se traduciría después en lo que después conoceríamos como Logos. La palabra memra después se convertiría en la que traducirían al griego como Logos. Entonces, estos traductores, cuando traducían la parte de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahora sí decían esto: la palabra creó al mundo. En el principio, la palabra Logos, o sea, del arameo memra, creó los cielos y la tierra, o sea, creó el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque esta palabra va a ser muy significativa después y ya lo vamos a conocer más adelante. ¿Por qué? Porque esta palabra memra tenía un detalle interesante. Porque al tener esta confusión o este problema de traducción en memra, logos, que no sé qué, cómo un Dios va a hacer cosas, cómo va a hablar, cómo lo puedo traducir, empezó a haber una confusión dentro de estos textos. ¿Cuál era? De que ya no se distinguía la palabra Dios de la palabra logos, o sea, de la palabra como tal.
había un problema ahí de que ya no se distinguía, bueno, ¿cuándo es Dios? ¿Cuándo es palabra? ¿Cuándo es el logos? ¿Cuándo es el menra? Y empezó a haber varios problemas ahí, ya no había una distinción ahí, pero estos problemas felices, como decía por ahí un pintor famoso antes, fueron adquiriendo una fuerza muy, muy importante. Y aquí es donde había estos problemas felices. Perdón. ¿Acaso Dios es la palabra? O sea, ya no se distinguían. ¿Dios es la palabra o la palabra es Dios? ¿O simplemente Dios usa la palabra? ¿A qué voy a esto? Ya no había una distinción entre lo que era la palabra, el logos, el menra, con lo que era Dios. No sé si alcances a ver lo que está pasando aquí. La palabra, o sea, Jesucristo y Dios, ya no había distinción, eran uno solo. Ya no hay distinción en ellos dos. Por estas situaciones de las traducciones, por estos problemas de traducción, y lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque Dios lo tiene todo calculado. Al momento de que se empieza a usar la palabra logos, dices, pues logos es Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Ya no tengo que meterme tanto en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando se diga Dios es Jesucristo. Y cuando se diga Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque el logos es el menra es Dios. ¿Me explico? Empezamos a ver que es exactamente lo mismo. Y el usar esta palabra dentro de la etimología aramea tiene todo el sentido del mundo por eso. ¿Por qué? Porque ya no basta explicarlo con mucho detalle, ya lo agarraban ellos a la primera, decirle, logos, wow, qué importante es este tal Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el menra, es Dios. ¿Me explico? Así como a nosotros nos tienen que explicar de muchas maneras que Jesucristo es Dios, ellos lo entendían con una sola palabra, con la palabra logos. Y es aquí donde parecería confundirse con sí mismo. Resumiendo un poquito esto, en estos textos la palabra logos, la menra, que en griego se diría logos, parecería que se confunde con Dios mismo. Es decir, es exactamente lo mismo. Y después de haber analizado todo esto, viene una situación interesante aquí. ¿Cuál es esta situación interesante? De que no sé si te has dado cuenta que solamente hemos analizado una palabra del versículo que te acabo de dar. Solamente una palabra, lo que es logos. Apenas vamos a empezar a analizar el versículo completo. Y de hecho solamente vamos a analizar ahorita la primera parte de este versículo. ¿Por qué? Porque lo demás lo vamos a analizar en las siguientes predicaciones. ¿Qué estamos estudiando ahorita? Entonces la palabra, el logos, que ya vimos toda la trascendencia de esta palabra, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y de hecho es hasta se hizo hombre nada más, porque vino a vivir entre nosotros tiene otro significado todavía con el griego, que encarna toda la revelación de Jehová, o sea de Dios, en el Antiguo Testamento. Pero eso lo vamos a ver, como les dije, el próximo domingo. Ahorita solamente estamos entonces la palabra se hizo hombre. Y después de aventarte todo esto, que a lo mejor entiendo puede ser un poquito pesado, o a lo mejor no puede ser muy claro, es para darnos cuenta de algunas cosas muy importantes. Y son 6 cosas que hemos analizado hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen y ahí le vamos a dejar por hoy. Por si ya no me quiero clavar más, ya no quiero meterme más. Y decir que Jesús es el logos, que es la palabra, nos va a significar al menos 6 cosas. Y te las voy a poner ahí en la pantalla. La primera cosa que tenemos que sacar del logos, de esta palabrita que estuvimos estudiando, es Cristo es Dios. Recordemos esta unión entre el menra y lo que significaba la palabra. Cristo es
Dios. En segunda, si se utiliza dentro del Génesis y vimos que se utilizó desde el principio de la creación, entonces Él es el creador. Perdón, más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos explican a qué grado es el creador y la función que tuvo Jesucristo en la creación de todo el universo. Y es bien interesante darnos cuenta de que quien hace todo es Jesús. Pero eso también es para otro momento. Segundo punto, es la lógica de todas las cosas. Recordemos lo que significaba la palabra logos con esta cultura, con esta filosofía griega. Él es la lógica, es lo que trae orden, es lo que trae propósito a todas las cosas. Es la lógica de todas las cosas. Sin Jesucristo no pudiera existir lógica en todo lo que creemos. Sin Jesucristo nuestra salvación no tiene sentido, no tiene sustento. Siguiente cosa, es el puente que nos conecta con Dios. Recordando a lo que este pensador griego trató de decir, que es el puente entre el Dios infinito con el hombre finito. Eso es lo que es Jesucristo. Siguiente, es la palabra que dice lo que Dios dice. Y esto podría sonar un poquito complicado, pero recordemos que Jesucristo, la palabra, se hizo carne. Que después vamos a ver que eso tiene un significado todavía más profundo, el que la palabra se haya hecho carne, según lo que los griegos conocían. La palabra que dice lo que Dios dice. Por eso Jesús decía que solo venía a anunciar lo que decía el Padre. No era algo que se sacó él de la manga, algo que se inventó. Y el último, el verbo que hace lo que Dios hace. Porque a diferencia de muchos maestros, Jesucristo no solamente dijo cosas bonitas, Él las hizo. Y al poder hacerlas, simple y sencillamente, Él se hizo merecedor del nombre que va sobre todo nombre y de poder ser el sacrificio que nos permitió a nosotros ser llamados hijos de Dios. Ese es Jesucristo. Y apenas estamos en la punta del iceberg, como se dice normalmente. Todavía no podemos pasar a lo demás porque pues necesitamos un poquito más de tiempo. Pero estos 6 puntos resumen perfectamente lo que en estas primeras 5 palabras del versículo de Juan 1:14 nos dicen. Sé que puede ser un poquito complejo, pero vamos a ver que al tener ya esto claro, las demás partes del versículo, que es más de la mitad, van a tener más sentido. ¿Por qué? Porque ahora conocemos que al usar esta palabra de logos, viene una revelación impresionante. Viene un conjunto de cosas que quizás nunca habíamos considerado, o si ya las consideramos, refuerza el por qué te digo que es tan importante y el por qué es tan importante hacer todo esto. Ahora, quizás estés pensando, bueno, sí, pero ¿cómo, de dónde voy a sacar esta información? Y si no me la dicen, y seguramente hay más, ¿dónde puedo estudiar? ¿Dónde puedo verlo? Y quizás te podría ahorita promocionar el Instituto Bíblico donde doy clases, pero no lo voy a hacer. Aunque después sería bueno promocionarlo, pero eso es para el próximo año. Sé que muchos de ustedes podrían entrar ahí. Pero bueno, el punto es de que Juan no era una persona que fuera muy estudioso, una persona que fuera muy culta. Él no fue a las universidades, a los lugares de estudios más grandes, que como lo hizo Pablo. No tuvo esa oportunidad. De hecho, ninguno de los discípulos, a excepción de por ahí uno que otro, que tuvo estas oportunidades y no al grado de Pablo. ¿Por qué? La ventaja de Pablo fue de que él conocía perfectamente la ley
porque lo educó, fue educado bajo el más grande maestro de aquella época, pero Juan no. Entonces, ¿cómo Juan adquirió este conocimiento? Ahora, ¿por qué a Juan? ¿No era más fácil haberle pasado este conocimiento a este Pablo? ¿No era más sencillo? ¿O por qué no Pedro, si él era la cabeza de la iglesia? O Lucas, que pues aunque no era discípulo, pues él podría haberlo revelado mejor, él tenía un buen conocimiento. O Mateo, que por lo menos pues era una persona respetada dentro de la otra comunidad. En fin, muchas interrogantes. ¿Por qué a Juan? Y simplemente te lo voy a dejar de esta manera. ¿De qué manera o cuál es el mote que se adoptó para Juan? Le decían el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en Jesús. Entonces, esta revelación, por más que hubiera estudiado y todo, no hubiera podido ser posible si no fuera tan cercano a Jesús. Quizá no tenía el conocimiento total, no tenía las herramientas que por ejemplo hoy tenemos para poder descubrir todo lo que te acabo de contar. Sobre la etimología aramea, sobre la filosofía griega y sobre la teología judía. Pero él conocía a Jesús. Y al estar tan cerca de él, bastó para darle la mayor revelación de todo el universo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente estar más cerca de Jesús. Y cuando te digo más cerca de Jesús, estoy usando la palabra logos. No sé si después de lo que ya vimos te das cuenta, al estar cerca de Jesús, de quién estamos cerca. ¿Te acuerdas del memra? ¿Te acuerdas del logo? Y si no, regresa al video y vuelve a ver qué significaban estas palabras. ¿Por qué? Porque si conocemos a Jesús, vamos a conocer al Padre. Lo dijo Jesús mismo. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien conoce a Logos, quien conoce la palabra, conoce a Dios. La pregunta aquí es, ¿conocemos la palabra? ¿Conocemos a Logos? ¿O solamente hemos oído hablar de él? Recordemos a Job, que dijo al final, y creo que ya lo saben, ni siquiera tengo que repetirlo. Y si no, ve a Job y léelo. O nada más ve, como le hacíamos en la escuela, nada más lee el final del último capítulo y te vas a dar cuenta. ¿A quién conocemos? ¿Quién es Jesús? Y usando de nuevo esta palabra es el Logos. Y eso es la introducción de lo que vamos a ver este mes. Importante conocer esta palabra, porque después vienen cosas bien interesantes y que, de nuevo, quizá te logre convencer de que el versículo más importante, el capítulo más importante de toda la Biblia se encuentra en Juan 1, primer capítulo del Evangelio de Juan. Y bueno, muchas gracias por aguantarme. Y recordemos, solo vimos la mitad del versículo. Vamos a seguir estudiando lo otro un poquito después, haciendo un poco de exégesis y yéndonos un poquito a la hermenéutica de todo esto. Muchas gracias. Les recordamos el martes para que nos acompañen en esta reunión de oración. Y antes de los anuncios, te vuelvo a dejar el versículo en griego para que tengamos eso. No te preocupes tanto por entenderlo, ya lo vimos un poquito, así que les dejo esto y posteriormente nos vamos con los anuncios. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos.
Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.